Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena y quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio Aprende. El día de hoy, empezando la semana con una entrevista con uno de los coautores del libro Educación y Cerebro para cerrar el marco en el que estuvieron presentándonos los distintos capítulos con los que ellos participaron en este libro. Entonces, creo que para abrir nuestra semana estamos también de lujo con este primer programa del día. Hoy con el maestro Leodán Portes, quien va a estar platicando con nosotros ya desde la experiencia de la aplicación de intervenciones en diferentes espacios bajo el contexto neuroeducativo. O sea, creo que algo que resaltar de todo esto que han ido aportando los diferentes autores del libro es que han hablado del tema y de entre lo más complejo que tiene que ver con neurociencias, aparte de su estudio, de estudiar como tal en neuroanatomía, de estudiar neuroquímica, es la aplicación de lo que se hace. Y han sido claros en los diferentes procesos en los que ellos, a partir de análisis clínicos, a partir de experiencias en los diferentes espacios en los que se desenvuelven, están llevando a cabo esta aplicación. Entonces, el maestro Leodán es otro referente que la verdad nos va a abrir los ojos en qué contextos, que no es nada más educación básica, en donde se está llevando a cabo, en donde se ha llevado a cabo y tiene resultados, porque eso es, creo que de lo más complejo, pero ya mostrar ciertos resultados, esto va a dar todo un referente. Entonces, pues qué bueno que esté usted acompañándonos el día de hoy para estar esta semana con nosotros en cada uno de los espacios de aprendiz y bueno, pues en este tema de experiencias de intervención en instituciones bajo un contexto neuroeducativo, quiero dar la bienvenida a ustedes y a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Leodán Portes. Muchas Hola, gracias. maestro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Lorena. Gracias por todo el apoyo que nos estás dando en esta difusión del libro. No, a ustedes la verdad por estar aquí con nosotros, porque creo que de primera mano tener este, el gusto de tenerlos aquí en este espacio, pero además de que poco a poco nos vayan comentando cuál fue el aporte dentro del libro, nos ha ido nutriendo y la gente se ha ido integrando a temas que quizá los veíamos muy lejanos y precisamente por cómo los han planteado los autores, han sido un referente de interés para el mismo público de aprendizaje. Así es que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y nos van cerrando este espacio de los coautores del libro Educación y Cerebro que vinieron a compartir con nosotros. Con todo gusto. Pues bueno, Leodan, primero para poner en contexto a la gente, me gustaría preguntarte que nos comentaras a la gente de Aprendiz un poquito de quién es el maestro Leodan Portes. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo forestal de formación. Desde mucho tiempo me he dedicado a la educación de manera, pues, de alguna forma empírica, como diríamos, cuando haces tus primeras actividades. Después me fui formando dentro de la educación ambiental, como parte de las actividades que desde mi profesión como agrónomo forestal hacía en relación con el trabajo en comunidades, en trabajo con jóvenes, con niños sobre todo, en términos de llevar precisamente los contextos y los contenidos de la parte ambiental hacia sus actividades cotidianas. De hecho, mi primer trabajo profesional fue precisamente coordinar el desarrollo de un programa de educación ambiental en la laguna de Babícora, en Chihuahua. Es un lugar muy bonito, es un lugar de casi 180,000 hectáreas que se inunda, 120,000 hectáreas con las cuales se llegan la mayor cantidad de aves de Norteamérica, ¿no? Y de ahí hemos ido trabajando en muchos sentidos, como funcionario público federal, como consultor en temas ambientales, y después tuvimos las oportunidades de incorporarnos en la parte de educación. Yo impartí clases en la universidad, en Antonio Narro, impartí clases durante mis estudios de maestría, y después tuvimos la oportunidad de estar incorporándonos en otras instituciones. Fui directora de carrera de agrotecnología en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo. También fui director académico del Instituto Tecnológico Superior de Occidente del estado de Hidalgo, el ITSOE, en Mixquiahuala, Hidalgo. Después ya tuve la invitación para ser rector en la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquitán, en el estado de Hidalgo también,
posteriormente fui rector de la Universidad Tecnológica de Tlatepeji. Valle Mezquital es una institución que es pionera porque fue diseñada ex profeso para impulsar el desarrollo de las comunidades marginadas e indígenas. Fue la primera universidad tecnológica con ese contexto. Tlatepeji fue fundadora del subsistema de universidades tecnológicas en el país, junto con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Y después tuve la oportunidad también de dirigir la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México, en la cual es la primera universidad tecnológica bilingüe, internacional y sustentable del estado de Hidalgo. Entonces, hemos tenido oportunidad de estar en diferentes contextos socioeconómicos, socioregionales, que cada uno de ellos ponen condiciones de fortalezas, pero también de algunas debilidades a la misma persona, al alumno, y por lo tanto, bueno, pues habrá que estar trabajando en procesos de fortalecimiento. Yo siempre he llamado de esa manera, programas de fortalecimiento para los estudiantes, porque, bueno, los contextos, insisto, las historias de vida que cada uno de nosotros tenemos, pues son los que nos marcan precisamente para tener las capacidades cognitivas desarrolladas en términos de lo que se exige en la vida, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera hemos transitado por diferentes instituciones, diferentes contextos, y en cada uno de ellos tratamos de fortalecer siempre a los muchachos, a los jóvenes, porque al final de cuentas ellos serán nuestro futuro, ¿no? Y de eso se trata la educación, de fortalecer a las personas para mejores desempeños en su vida, no solamente como profesionistas, sino también como ciudadanos, ¿no? Sí, A grandes rasgos, la historia que he tenido en los temas de educación. Ok, y vemos su perfil y quiero que lo escuche el auditorio, como el perfil es a base de la gestión y la administración, parte de la docencia, pero gestión y administración para que se vea la dimensión del macro del tema que vamos a tratar ahora, de estos procesos de intervención en las diferentes instituciones. Entonces, el maestro Lodán nos comparte precisamente esta experiencia que ha tenido y bueno, ahora poquito a poquito vamos a ir charlando sobre la misma y por qué la propuesta, que creo que es la pregunta con la que quiero partir, maestro. ¿Por qué propuestas de intervención neuroeducativas en instituciones? Precisamente de este recorrido que nos cuenta, que ha tenido la oportunidad de ver las instituciones, ¿por qué hacer una propuesta de este tipo? Bueno, lo comenté hace un momentito de que las historias de vida de las personas nos dan esas capacidades de desempeño o competencias de desempeño sociales y, bueno, también las académicas que tienen un contexto muy específico. Y en todos los casos, siempre tenemos, todas las personas tenemos de alguna manera ciertas debilidades, le vamos a llamar ahorita de esa forma, que no son otra cosa más que disfunciones. Disfunciones que pudiéramos estar, que pueden ser incluso detonantes para no ser mejores o simple y sencillamente pasar inadvertido. Uh-huh. Eso entonces nos obliga a que debemos las instituciones, o las instituciones de educación superior, las instituciones de educación en general, una de sus misiones debe ser fortalecer, no son los contenidos técnicos específicos que deben estar adquiriendo los jóvenes, sino el desarrollo de las competencias. Una competencia tiene 6 elementos: conocimientos, habilidades, destrezas, valores, aptitudes, actitudes. Son 6 elementos que se deben de conjuntar para que una persona pueda desarrollar una competencia, ¿no? Son capacidades que se van adquiriendo y una vez que se demuestra esa capacidad, que se pone en práctica esa capacidad, entonces se puede decir que una persona es competente en algo. Y no solamente se refiere a una competencia técnica o laboral, no, es una competencia como persona, con su desarrollo para la vida, ¿no? Esa es una parte importante. Mucha gente ha confundido o ha encasillado las competencias como solamente las competencias profesionales o laborales, porque incluso tenemos normas para eso. Pero no, las competencias, una persona debe ser competente en su actuar, en su función, cual ésta sea que tenga en la vida. Tenemos 3 tipos de funciones en la vida: sociales,
por lo que yo soy en mi familia, el papel que yo juego en mi familia, ya sea como hijo, como primo, como hermano, como sobrino, como nieto o como padre. También tengo una competencia o una responsabilidad social por el contexto o el factor de cambio que yo puedo hacer dentro de mi comunidad. Pero también tengo una competencia profesional que es a lo que yo me dedico. Independientemente con estudios, títulos o no títulos, yo me dedico a algo, por lo que yo hago, el oficio, la labor, la aplicación, el trabajo que yo estoy desempeñando. Y esas tres cosas debo de conjuntarlas para ser precisamente una persona que pueda contribuir al desarrollo personal, comunitario, profesional y del país en este caso. Entonces, estos contextos nos obligan a que nuestros jóvenes se les exija cada vez más los contextos futuros en los cuales ellos se van a desempeñar, incluso pueden ser tan diferentes a lo que tú, yo y muchos de nuestras generaciones nos enfrentamos y nos formaron para eso. Realmente los jóvenes van a tener otros contextos, van a tener, esta pandemia nos ha llevado a una actividad en la cual ni los docentes estaban preparados, ni los alumnos tampoco estaban preparados para poder llevar a cabo con buenos desempeños, con buenas, con desempeños y competencias, ante una situación de todo hacer la educación en línea, ¿no? No tenemos los programas generados para ello. El hecho de que tenga una plática, lo que estamos haciendo ahorita, no es suficiente para tener completamente una clase o una actividad académica al 100%, como debería ser, ¿no? Hay que generar muchas cosas. Y bueno, eso nos está acelerando. Y eso también tiene que ver con las capacidades que cada persona tiene para poder atender las cosas, ¿no? En el país tenemos unos índices de deserción enormes. Si consideramos las estadísticas nacionales oficiales, por cada 100 jóvenes, casi niños que ingresan a educación básica, solamente llegan a educación superior 20 de esos jóvenes. Cada 100. De esos 20, solamente 10 se van a titular o van a terminar una carrera profesional. Imagínate entonces la ineficiencia que tenemos, por decirlo de alguna manera, en términos de lo que se logra hacer a lo largo de toda una generación, ¿no? Solamente el 10% de nuestros jóvenes va a estar terminando una educación superior. Esto no tiene nada que ver con las capacidades instaladas, porque al final de cuentas nuestro país tiene una capacidad instalada para recibir hasta cerca del 40% de los jóvenes egresados de bachillerato pueden ingresar a la educación superior. Pero el asunto es que no llegan suficientes. Y entonces se van quedando en el camino. Mucho de esto tiene que ver, son varias responsabilidades que debemos de identificar. Por supuesto, las personales, las individuales, que los jóvenes, a final de cuentas, si son muy, muy pequeños o muy menores, la responsabilidad recae en los padres. El decidir, ¿continúas estudiando o no continúas estudiando? ¿No? Ahí puede haber una responsabilidad por parte de los padres, por muchas condiciones. Pero en la educación superior, ya cuando los jóvenes son mayores, la decisión de salirse de estudiar o de no terminar pueden ser no solamente individuales, pueden ser sociales y de contextos, incluyendo las capacidades instaladas, ahí sí, pero no físicas, sino solamente las capacidades desarrolladas como institución para poder hacer que se retengan a los jóvenes por lo que yo estoy haciendo mejor en el proceso de formación. Aquí me voy a un poquito más. No basta con que una institución solamente imparta clases. No basta. La misma institución puede ser asequible, pero también puede ser deseable estar en ella por los procesos de formación que tienen los jóvenes. Esto es crear ambientes de aprendizaje más propicios para nuestros jóvenes. Y estos no solamente son existiendo equipamientos, claro
que implica mucho de eso, ¿no? Equipamientos, instalaciones, pero también las habilidades docentes, las complexiones docentes áuricas de contexto institucional que hagan que esto funcione, que esto se lleve a cabo precisamente para que el alumno desee, encuentre no solamente el deseo, sino además el espacio y la oportunidad de él trascender, de él generar una mayor oportunidad de desarrollo para sí mismo y por lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, en esto, pues siempre tenemos, habrá carencias presupuestales, carencias de equipamientos, máxime cuando son instituciones en las cuales no tienen, son iniciales de alguna manera decirlo, y con el tiempo, bueno, pues la inversión se va a ir incrementando, ¿no? Pero aún así, el hecho es que las capacidades que se puedan tener, tanto por los docentes, los directivos o administrativos y los alumnos, deben de crear unos ambientes favorables para que los jóvenes puedan continuar con sus actividades. Entonces, considerando que sí hay diferencia en los datos estadísticos entre los niveles de deserción de universidades, por los tipos de universidades que tenemos, ya sean autónomas, ya sean particulares, ya sean tecnológicas, institutos tecnológicos, politécnicas, o sea, cualquiera. Cada uno de ellos tiene diferentes condiciones en las cuales sus índices de reprobación, abandono, deserción, pueden ser tanto diferentes. Los modelos educativos obligan a muchas cosas. Pero en los términos generales que comenté, de solamente casi el 50% de los jóvenes que ingresan a la educación superior, solamente el 50% termina la carrera, pues son alarmantes, ¿no? Son alarmantes, como sea. En algunos contextos de instituciones pueden ser menores. Hablamos de tener quizás promedios de entre el 20% de deserción o deficiencia terminal, vamos a llamarle así, cerca de un 80%. Es decir, la deficiencia terminal es cuántos de los que ingresaron en la generación culminan la carrera, ¿no? Del 100% de jóvenes que ingresan la generación, ¿cuántos terminan la carrera? Y bueno, puede haber contextos en los cuales lleguen a ser hasta el 80%. Es mucho, muy alto, mucho, muy alto. Pero puede haber contextos en los cuales sea solamente del 30%. Bueno, ¿cuál es la diferencia que existe entre un 30, un 80? O sea, son 50%, son muchos jóvenes que desertan en el proceso. Muchos atribuyen a que las capacidades académicas no están fortalecidas al llegar a la educación superior. Y sí, puede existir. De hecho, existe. O sea, jóvenes que tienen problemas con comprensión de lectura, jóvenes que tienen problemas con operaciones matemáticas o cálculo matemático, pero también tenemos muchos esquemas en los cuales los problemas son conductuales. Hoy en día vivimos en muchas situaciones en las cuales son más conductuales, emocionales o socioemocionales, ¿no? Y entonces, esto en conjunto, en antaño, voy a llamar de esa manera, en el pasado, para mí es un pasado, pues hacíamos actividades de tutoría, ¿no? Casi todas las universidades tienen programas de tutoría. Una tutoría que es una educación más académica para resolver problemas académicos del alumno. Hay mucho apoyo psicológico, también hay apoyos psicológicos, pero son más socioemocionales, ¿no? Y eso, pues sí se trabaja y pueden tener ciertos resultados. Pero casi siempre las llevamos así, separadas. Lo que nosotros hemos estado haciendo, desde las diferentes experiencias que hemos tenido, por supuesto que esto ha ido evolucionando desde mi propia experiencia. Nosotros, en lo personal, yo no conocía mucho acerca de la neuroeducación, pero había una intuición acerca de que teníamos que trabajar más aspectos del desarrollo de las artes, del deporte, de la práctica de ellos, porque esto, al final de cuentas, yo no concibo a un ingeniero que no sea creativo. Claro. Y la creatividad precisamente se desarrolla con las artes, ¿no? Con la música, con la escultura, con la pintura.
Y entonces no podríamos dejarla de lado precisamente, la creatividad, la inspiración, etcétera, para poder llegar a esos contextos de poder diseñar, claro. El hecho es entonces que teníamos que identificar qué es lo que estaba sucediendo con nuestros jóvenes en términos de, casi por lo general, a nuestros jóvenes de ingeniería, estos temas como que no les gustan mucho y ellos quieren aplicar más matemáticas. Son más estrictos en muchas cosas, ¿no? Las duras les llama más la atención, pero tienen otras partes que no son tan desarrolladas. Y bueno, eso implica precisamente que tengamos la necesidad de tener una formación integral, ¿no? Bueno, esto lo estuvimos llevando a cabo en diferentes instituciones hasta culminar con lo que era un programa de neuroeducación, un programa de fortalecimiento basado en principios de neuroeducación, que permitiera precisamente aumentar las capacidades cognitivas de nuestros jóvenes. Y bueno, eso en términos generales es por qué teníamos que llegar a procesos de intervención. Porque definitivamente que todas las personas tenemos alguna disfuncionalidad en algo. Y esa disfuncionalidad puede ser el detonante para no hacer o no lograr las cosas. Habría que entonces estar haciendo la reflexión de por qué y en dónde existe esa disfunción, ¿no? No solamente es un trabajo psicológico, psicoterapéutico, sino que es un trabajo también que podemos fortalecer esas capacidades desde el ámbito áulico. Nuestros docentes técnicos, nuestros docentes académicos, pueden estar desarrollando y aplicando ciertas actividades que permitan entonces que las personas tengan una mayor oportunidad de concentración, una mayor oportunidad de enfoque, de atención y concentración a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de la pandemia, mucho se ha empezado a discutir de manera internacional el tiempo que debería ser el dedicado a una actividad de clase. Nosotros tenemos muy estandarizado horas clase de 50 minutos, una hora, ¿no? Bueno, se habla de tener 20 minutos solamente. Ahora en estas actividades precisamente que son virtuales, de que la atención se puede lograr de manera normal por 20 minutos. De hecho, tú atraes a la persona en el inicio de una plática por los primeros 5 minutos. Después te puedes perder. Y el hecho es entonces cómo es que generamos ambientes y experiencias que permitan que la atención se mantenga por largos periodos de tiempo y que nuestra memoria entonces empieza a funcionar de una manera diferente, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues hay mucho trabajo que realizar y precisamente de eso se trata todo este proceso. Miren, de hecho, por aquellos que se están integrando a la plática en este momento, el maestro Leodán nos estaba dando este referente en macro, como lo quiero ver desde el proceso de gestión y administración de instituciones, en donde no nada más implica el personal, sino implica lo que debiera implicar, las formas de cómo llevamos al alumnado que afortunadamente está en las instituciones de educación superior, porque además, decirlo, si una cosa es cómo se filtran por capacidades, por aprobación, que no hayan desertado, pero otra es también que la educación superior en algunos momentos es una fuerte inversión de la familia que hace. Y si ya está ahí, lo que tiene que hacer esta parte de la gestión es implicarse para generar estos ambientes de aprendizaje, que creo que ha sido lo más complejo dentro de, desde básica hasta la educación superior, cómo crear ese ambiente. Sí, se pueden proponer estrategias, metodologías basadas en teorías. Hoy las instituciones de educación superior están certificadas, acreditadas. ¿Cómo ve eso el alumno que está ahí en esa institución? Y de verdad, cómo baja a sus procesos en los que él puede relacionarse y puede disfrutar de la escuela y del placer y la satisfacción de poder estar ahí para él y tanto para su familia. Entonces, el maestro nos hace referencia de, bueno, la importancia de saber que está ahí y que sí, todos tenemos
un faltante quizá, hay algo en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, que quizá no está complementado del todo, pero cómo incidir en los mismos, cómo tratar estos temas en donde se ha hecho intervenciones y a donde creo que queremos llegar, maestro. En estos procesos de intervención, usted ha sido guía de los mismos procesos en educación superior, ¿qué resultados ha logrado con estos enfoques neuroeducativos que atienden algo más que solo implementar un método o comprar un material o meter tecnología? Que es así como en lo que se va basando. ¿Cuáles son los resultados que se han tenido? Bueno, mira, de manera muy concreta, mencionaba que cada institución, cada contexto socioeconómico e incluso el modelo educativo que puedan estar implementándose va a representar una serie de retos para nuestros jóvenes. Dicho de manera coloquial, cada carrera tiene un talón de Aquiles, ¿no? Como que la materia más difícil, hay como que lo más complicado, y que eso, tú mencionaste una palabra que a mí no me gusta mucho, que son los filtros que se hacen, ¿no? Es que hay que filtrar para que solamente ingresen los mejores. Eso para mí no es de todo adecuado. Pero bueno, a final de cuentas, la educación en México, hoy en día, la educación en México sigue siendo una parte elitista. Así es. Cuando tengamos más del 50% de los que ingresan, de los estudiantes, de los mexicanos, de los jóvenes mexicanos, más del 50% puedan tener y terminar una carrera, entonces estaremos hablando de que puede ser ya socialmente masivo. Pero mientras tengamos niveles muy pequeños, de menos del 50%, seguirá siendo elitista. Y mucho se hace precisamente a partir de esos técnicos que se realizan. Entonces, en las instituciones donde hemos tenido la oportunidad de aplicar esto, hubo una en la cual, al ser bilingüe, imagínate tú el reto de que debas de tener un nivel de dominio del idioma, un idioma extranjero, de tal manera que tú debas recibir tu educación en ese idioma. Es decir, que tus clases se impartan en inglés en este caso. Bueno, pues a lo mejor pudo haber sido algo que los bueno, es que yo me tengo que fortalecer antes y saber entrar, ¿no?, a la universidad. Pues no tenía por qué ser de esa manera. Claro. No tenía por qué ser elitista el acceso a esa institución o a las instituciones bilingües por el simple hecho que tú no dominaras el idioma. Tenía que ser responsabilidad de la institución el llevarlos precisamente a un nivel de dominio que permitiera que tú comenzaras a atender clases en un idioma diferente, en el caso del inglés. Nuestros niveles de éxito en ese contexto eran bajos. Y bueno, cuando empezamos a aplicar ya en forma el esquema de neuroeducación, pues comenzamos a tener mayor número de jóvenes que no solamente aprobaran en corto tiempo, o sea, que adquirieran la competencia en corto tiempo, sino que sus niveles cada vez eran mejores. En esos momentos, en ese tiempo, estas instituciones tenían un proceso en el cual concursaban por becas para irse a estudiar un cuatrimestre al extranjero. Y por supuesto que el requisito para eso, aun cuando estuvieras casi prácticamente un año preparándote para irte, el requisito era un cierto nivel de dominio del idioma, que era un B2. Con un B2 hay universidades que es el ingreso para el doctorado inclusive, ¿no? No solamente la maestría, para el doctorado. Pero bueno, aquí se requería entonces que este nivel B2 fuera solamente prácticamente al segundo año de haber iniciado la universidad para que te pudieras ir al extranjero. Son cortos los tiempos. Requeríamos de esa visión. No solamente incrementamos los niveles de formación de los jóvenes del idioma, sino además incrementamos el número de jóvenes que pudieron enviarse al extranjero. Y esos son elementos precisamente que nos permitían indicar la efectividad de las actividades que se estaban llevando a cabo en el idioma, con la parte de neuroeducación.
tenemos mayor concentración. Afortunadamente, las instituciones continúan con este proceso y poco a poco siguen fortaleciendo. Y entonces, si bien cada generación que llegue nueva del bachillerato a la universidad va a tener retos diferentes, va a tener condiciones diferentes, bueno, pero el programa ya permite estar adecuando las cosas para que estos retos se puedan atender de manera más apropiada. Entonces, bueno, concretamente se pueden obtener no solamente desempeños personales por el simple y sencillo hecho de tener mayor oportunidad de capacidad de atención, mayor capacidad de concentración en lo que está haciendo, sino también mayor habilidad, poder desarrollar más las funciones ejecutivas de una manera más eficiente, más proactiva. Eso permite entonces que la persona no solamente haya superado su disfuncionalidad, sino que además se pueda proyectar de una mejor manera para ser cada vez mejor, ¿no? Es decir, estos programas de neuroeducación no solamente son para aquellos jóvenes que puedan tener alguna disfuncionalidad o alguna debilidad de alguna forma. No, son para cualquier persona para ser mucho mejores. Y no tiene que ver solamente si son estudiantes, es para cualquier persona que va a estar en un proceso de aprendizaje en algo. En la industria sería mucho mejor el tener programas de formación o de entrenamiento en neuroeducación o de trabajo basados en neuroeducación para mantener la concentración y la precisión en los procesos productivos. Esto tiene una revolución más allá que únicamente el tener una buena clase, ¿no? Claro. Esto entonces nos permitiría pues tener mejores desempeños, insisto, para la vida, ¿no? Así es. E incluso hace ratito estaba yo olvidando un área que nombró, porque de manera personal, cuando me compartían los diferentes resultados que habían tenido a partir de estas intervenciones, en un proceso de tutoría, precisamente como dice, que está instalado en las instituciones de educación superior y que en algunos casos hasta recibe ciertas aportaciones por los proyectos que se meten, proponía yo que el ámbito académico no fuera solo tomado de ese lado o se aperturara el espacio a una visión de intervención neuroeducativa y planteábamos estos resultados que habían tenido ya en otras instituciones como en las que usted lo había implementado. Bueno, no pasó de absurdo, de que no, que la tutoría no podía hacer eso. Dije, si la tutoría no puede hacer eso y tampoco puede apoyarlos, no sé exactamente qué puede hacer entonces con referencia a lo que está produciendo para los estudiantes, porque si es un área que va a aportar, ¿cuáles son los referentes de que esté funcionando y siendo parte del proceso de los estudiantes? Entonces, hay áreas que se pueden sumar y creo que aquí es donde usted tiene esta experiencia en que no es solo habilitar a los maestros, ¿no? ¿Cuántas son y cuáles son las áreas que se tienen que habilitar dentro de una institución para entrar en una intervención de contexto neuroeducativo? Bueno, creo que ahí está la clave de lo que puede ser funcional y no solamente anecdótico o de satisfacción personal. Yo puedo ser un buen docente, o alguien puede ser un muy buen docente, incluso formarse y ser bueno en su clase. Va a ser bien recordado, va a ser muy apreciado por sus alumnos, lo van a recordar, van a decir, sí, por eso sí aprendí, no me aburrí de sus clases, etcétera, etcétera. Pero ¿y el resto? Además, en este esquema, voy a poner el símil con el inglés, la responsabilidad del aprendizaje del dominio, más bien del dominio, no del aprendizaje, del dominio del idioma inglés, no recae solamente en el docente de inglés. Claro. Como tampoco lo es el que el joven pueda desarrollar la habilidad, la capacidad y la competencia demostrada para una buena lectura y comprensión de textos, no solamente es con aquel que le enseñó a leer, escribir, o a que enseñó literatura o a lectura, ¿no? Porque son cosas transversales a su formación. Por lo tanto, todos los que intervengan en el proceso educativo deben de estar en los mismos contextos. Es decir, que si desde la institución, estamos hablando desde ya una institución, si una institución, sea una primaria, sea una secundaria, sea un bachillerato, sea una universidad o una facultad, en un momento dado, porque hay universidades muy grandes, sí, creo que, por ejemplo, trabajar con la Universidad Autónoma de cualquier estado va a ser algo que
que va a implicar una revolución dentro de los esquemas el poderlos aterrizar como neuroeducación. Pero bueno, puede haber esquemas en los cuales se permita tener una facultad, por ejemplo, este trabajo, por autonomía que puedan tener ellos en sus decisiones. Entonces, si todos tuvieran por lo menos una formación sobre qué es, cómo funciona, y después damos el paso a cómo aplicamos, entonces vamos a llevar a cabo actividades de los docentes, pero de un grupo más amplio de apoyo, que son precisamente las actividades culturales deportivas, el cuerpo, el departamento de psicopedagogía y la parte directiva también. Ellos tendrán que estar inmersos y juegan un papel importante, diferenciado cada uno de ellos, pero importante para lograr estos esquemas. Los programas de fortalecimiento están basados primero en un diagnóstico situacional de cada alumno, no es masificado, es por alumno, que permite identificar cuáles son precisamente los factores que le están determinando un desempeño en algo. Con ese diagnóstico, el personal especializado de neuropsicología podrá entonces hacer un programa de fortalecimiento específico para ese alumno, en el cual se implican tanto los docentes de contenido como los docentes de actividades culturales y deportivas. Sus propios entrenadores, en muchos de los casos las universidades tienen sus propios entrenadores. Bueno, los entrenadores tendrían que tener también una formación en neuroeducación para que no es en sí la práctica del Taekwondo, sino los ejercicios, no es la competencia del Taekwondo, sino es los ejercicios que se hacen a través del Taekwondo, como permiten que la persona se fortalezca en muchos sentidos, ¿no? Y así como el Taekwondo, la yoga, así como la yoga, el fútbol americano, el fútbol soccer, etc. O sea, cada uno de ellos tiene una oportunidad mayor de desarrollar otro tipo de competencias. El Taekwondo, por ejemplo, al igual que el fútbol americano, es disciplina. Reconocimiento de una autoridad, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchas cosas. El hecho es que en este trabajo es un trabajo integral, estructurado, con los docentes. Al final de cuentas, los docentes tienen mucha actividad. ¿Por qué? Pues porque con ellos es donde van a demostrar que sí van funcionando o no van funcionando, ¿no? Pero los que están de mayor oportunidad de desarrollo de esas capacidades son las áreas deportivas, culturales y la parte de psicopedagogía. Y bueno, por supuesto, los directivos, pues porque tienen que estructurar procesos, procedimientos, etcétera, que permita generar una mayor dinámica en ellos, ¿no? Es decir, es toda la institución la que se debe de incorporar a nuevos esquemas. Esto, estamos, bueno, por lo pronto no está visualizado en los patrones y procesos de certificación de la educación superior, no se visualiza como tal. Sí se cuenta si tienen un programa de apoyo al estudiante, si tienen algún programa de tutoría, si tienen algún programa X. Pero todavía no se visualiza como que qué debería de hacerse para que entonces esto se considere como que está fortalecido un proceso específico para ello, ¿no? No minimicemos las áreas. Creo que lo que quiero dejar a partir de esta experiencia que nos está contando el maestro es de verdad, no minimicemos las áreas. Todas las áreas que tienen el potencial de influir en crear contextos de intervención neuroeducativa que de verdad todas les suenan. Nombró entrenadores deportivos y hablando de la Escuela de Educación Superior, tutorías, docentes, directivos, porque todos deben tener esta misión, esta misma visión de lo que puede aportar la neuroeducación a los procesos de los estudiantes, a los procesos que ellos están generando, pero sobre todo para generar las competencias para la vida. Ya previamente habíamos hablado en todo esto de neuro con los diferentes temas, de temas específicos a lo mejor de básica, lo que detectábamos en conducta, lo que detectábamos que podía abordarse a partir de conocer plasticidad cerebral.
qué era una neuroevaluación. Aleluna nos dio así como un referente general y a dónde podía impactar. Pero quiero que usted vea, y de verdad que en la lectura de este capítulo donde el maestro Leodán plasma la experiencia, los resultados y el contexto en el que se aplica, porque lleva es todo un macro, todo un trabajo para generar resultados. Pero entonces hablamos de procesos de intervención, no nada más de detección de algo, como ya habíamos visto en otro momento, sino también el poder trabajar en deserción, en reprobación, en índices, en indicadores que para las universidades de verdad que son valiosos los números, pero además como para una familia que, que está haciendo la inversión en que su hijo esté cursando la educación superior, puede representar un cambio el que se encuentre en una institución bajo una intervención de un contexto neuroeducativo. Hay que abrirnos los espacios nada más para generar algo más. Yo no quiero dejar pasar los saludos que salieron aquí. Gracias, Miguel, por estarnos viendo. Ale, un saludo. Lynn, le dice excelente maestro Leodán. Saludos desde Saltillo a la maestra, a la psicóloga Claudia Maldonado y Edith Lemini, que nos está saludando por aquí en este espacio. Pues dígame, usted, ¿para quién es la invitación a acercarse a este libro en el que se plasman todos los referentes de la educación en este contexto mexicano? ¿Para quién es esta invitación? Bueno, la verdad es que esto es amplio desde, como comenté, desde la parte directiva, que diseñen los procesos, la parte directiva y la parte de evaluación inclusive, ¿no? Es decir, organismos como el KCI, como otros esquemas de evaluación de la educación superior, deberían estar visualizando esto como una necesidad de implementarse en cada instituciones de educación superior. Pero la parte directiva tiene que revisar esa parte. Sus índices de deserción y de reprobación pueden ser por mucho mejorados. Esto tiene que ver incluso con política pública, con programas fundamentales. El llamado hizo, señor presidente, a que universidades no aplicaran exámenes de selección para el ingreso a la superior, no tiene muchas implicaciones, si lo vayan a hacer o no. Pero el hecho es de que si tú ya recibiste a alguien en tu universidad, quiere decir que lo estás aceptando con las condiciones en las que viene. Y será tu a esas condiciones. No hacerse las más patentes de pudiste. Claro. Si la educación no es capaz de mejorar las condiciones individuales, entonces ¿quién? Entonces, ¿en dónde? Especialmente en la educación formal, en donde se requiere esto, ¿no? Se perdió algo, no sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos perfectamente. Aquí se perdió, se congeló la imagen, pero bueno, es una parte importante, es una reflexión muy profunda el hacer que no pueden ser las instituciones quienes rechacen a los jóvenes porque ellos no traigan capacidades desarrolladas. Ya estás en el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo debe ser capaz de demostrar que la educación sí permite y sí puede cambiar las condiciones individuales. Por lo tanto, el tipo de educación debe ser también diferente. No podemos seguir haciendo educación masiva, ¿no? Para tener generaciones de algo. Tiene que ser una educación con mayor enfoque individual para las condiciones, necesidades e intereses individuales que permita entonces generar que la persona sea desarrollada en pleno, de manera integral. No solamente es como si fuera una fábrica de ingenieros, ¿no? Exacto. No, si yo estudio ingeniería, tengo un propósito de esa ingeniería. Y es ahí en donde necesitamos tener otro esquema. Pero bueno, eso será otro nivel y otro momento de la evolución de nuestra educación que requiere hacer eso, ¿no? No podemos seguir teniendo programas educativos así de casilla, de una matriz nada más, y solamente esas materias debes de llevar. Pues no puede ser de esa forma. Pero bueno, el hecho es que, además de la parte directiva, por supuesto, la parte docente
es una invitación y creo que encontrarán en este capítulo no solamente información, sino esquemas con los cuales harán clic, porque hay muchas situaciones en las cuales dicen, bueno, ¿por qué mi alumno no logra desarrollar esas capacidades o esas competencias si estamos haciendo bien las clases, ¿no? ¿Por qué el resto sí y él no? Bueno, precisamente hay que estar trabajando en esos esquemas. Y por supuesto, la parte directiva académica, la parte psicopedagógica, que tiene que cambiar un poquito el chip, cambiar un poquito los esquemas. Tiene muchos elementos, por supuesto, son especialistas, pero esto les permitirá ampliar horizontes. La gente que trabajaba conmigo en la parte de psicología decía como que ya me cuadra el círculo, decían ellos, ¿no? Entonces, de que quedan mucho más claros para ellos las cosas que se tienen que hacer. Y por supuesto, entonces, incluso los alumnos tienen una mayor oportunidad de sentirse felices o realizados al estar en lugares en donde están más cómodos, de confort. No me refiero a cómodos de área de confort, sino más bien de área en la cual pueden ellos ser plenos, ¿no? Desarrollarse plenamente. Y eso es una parte muy importante dentro de los esquemas de desarrollo y de impulsar a las personas. Decía Andrés Oppenheimer, ¿por qué en América Latina no tenemos un Steve Jobs? Y él, en su libro, que se llama Innovar o Morir, habla precisamente de esto, de crear los ambientes adecuados. No se refiere nada más a la inversión gubernamental, a los parques científicos, a los emprendimientos, es crear los ambientes adecuados, tiene que ver con las personas. Si una persona no tiene que preocuparse porque la vean feo, porque no tenga, porque las carencias que pueda tener y se puede desarrollar en ese lugar, estará haciendo y creciendo de una manera impresionante. Pero si al contrario, se preocupa porque la vayan a bullear, porque la vayan a criminalizar, porque por muchas situaciones, pues entonces su mente está en otro lado. No le permite concentrarse de una forma. Y todo eso también ayuda a este proceso a desarrollar mayor competencia individual, de fortalecimiento, por supuesto, para enfrentar esas vicisitudes que se presentan en la vida, ¿no? Así es, y poder aprovechar este gran beneficio que hoy todavía sigue siendo el poder ingresar a una institución de educación superior o de educación tecnológica, llámese la que hayan elegido, la verdad es que hacer valer eso que están ahí, porque además, como bien lo dice, en este contexto neuroeducativo podemos identificar quizá cuál es la falla y esa estructura de desarrollo con potencial y no calificar a la persona como que es la que no puede por su totalidad como persona, sino identificar este esquema que le vaya permitiendo ser capaz de salir todavía y de integrarse a esto social. Porque como bien lo dice, la verdad es que esta pandemia, pero ya se veía venir, ya había perspectivas de que en el 2030 iban a desaparecer muchos trabajos. Hoy se aceleraron las cosas, iban a desaparecer muchos trabajos para los que realmente no estamos educando a la gente, porque no sabemos cuáles son sus habilidades técnicas que tienen que desarrollar. Entonces, hoy se plantea otro esquema y a aquellos que nos acompañaron, la verdad es que ustedes escucharon esta experiencia a lo mejor muy desde diferentes conceptos de lo que habíamos estado tratando, pero es para que vean la dimensión a donde puede llegar una intervención bajo este contexto neuroeducativo, que no es una apuesta a un libro, la metodología, la herramienta, es todo un mundo que puede abrir un espacio y en todas las áreas donde puede intervenir. Deserción, conducta, que ya habíamos trabajado el tema, pero también lo nombró uno de los temas que pareciera que esto ya no se ve en educación superior, pero por supuesto que sí, y es un referente que puede ser que esto esté o no esté en la institución. Entonces, esta es una invitación para que usted se acerque a todos los capítulos del libro de verdad, de la manera de darle permiso a esa duda, poder identificarse con lo que plantean los autores. Desde el primero, donde va a empezar con la arquitectura, la neuroarquitectura, después se va a deporte, a arte, a conducta, a capacidad cerebral, evaluación, esta aplicación de contextos, de la intervención en contextos de instituciones, creo que lo van a llevar para entender cómo se ha planteado y por qué se ha hecho. Esta es la invitación para que esté pendiente de la presentación del libro este próximo 18 de julio a las 5 de la tarde
en las redes sociales de INCRI, donde vamos a poder leer a cada uno de los autores y con quien hoy cerró nuestro programa de precisamente de los autores que vinieron a comentarnos con la presencia del maestro Adán Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, comunidad aprendiz, por estar con nosotros. Hoy cerramos este marco de presentación de los coautores del libro de Educación y Cerebro, un vínculo imprescindible, que estuvieron presentándonos, hablándonos un poquito de los temas que abordan en el libro, en cada uno de los capítulos. Entonces, creo que ya tenemos los referentes. Este próximo sábado, 18 de julio a las 5 de la tarde, va a ser la presentación por Facebook Live en las redes sociales del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación. Ahí va a poder usted estar viendo y a partir de ahí, bueno, usted puede solicitar su libro. Y ya en otro marco, le comparto que el día de hoy, precisamente a las 6 de la tarde, vamos a tener un programa con Héctor Guerrero, en donde nos va a estar hablando de gamificación. ¿Qué es la gamificación? ¿Cuáles son estos retos que tiene la gamificación ahora en estos contextos de enseñanza? Que bueno, aunque antes obviamente ya existía, ¿cuáles son las aplicaciones que hay? Porque hoy creo que vemos mucha información en redes sociales y bueno, ¿qué es y qué no es gamificación? Va a estar con nosotros un experto en este tema, así como el día de mañana vamos a tener la presentación de un fichero ludomotriz de educación física a cargo del maestro Héctor Pérez. Va a estar con nosotros comentándonos y presentándonos en este el segundo evento especial de Aprendiz, que nos complace compartir con ustedes este fichero ludomotriz para educación física. Y también el día jueves tenemos un tema donde regresamos un poco a las partes más humanas, más personales, y el tema es infidelidad en tiempo de redes. Entonces yo lo estoy esperando para que nos acompañe hoy a las 6, mañana a las 5 y el día jueves a las 6 de la tarde con nuestros diferentes invitados en estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Alma Lorena, los veo más tardecito, los espero en este en vivo. Que tenga buen provecho.